I want to tell you how much I appreciate the kindness that's been shown to Caroline and me this week. Quiero decirles cuánto hemos apreciado la amabilidad que se nos ha mostrado a Carolyn y a mí en estos días. We have never been to this part of the world before. Sorry. We've never been to this part of the world before, No habíamos estado en esta parte del mundo antes. but we've never been any place where we've been treated more kindly. Sorry. We've never been any place where we've been treated more kindly. Pero no habíamos estado en algún lugar donde se nos hubiera tratado tan bien. I also appreciate you for coming. También aprecio que hayan podido venir. It's hard work to listen to this many hours of teaching. Es trabajo duro escuchar tantas horas de enseñanza. So there's a lot of commitment on your part. Así que ha sido un gran compromiso de vuestra parte. And I hope that the truth of God's word will help you personally, Y espero que las verdades de la palabra de Dios les ayuden personalmente and that also will help you to help others. y también esto les ayude a ayudar a otros. And the last topic for tonight is fear. Y el tercer tema para esta noche es el temor. Now, the title of the conference is Destructive Emotions, Ahora, el tema de la conferencia es emociones destructivas, but fear is not always destructive. pero el temor no siempre es destructivo. There is a good kind of fear. Hay un buen tipo de temor. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbios capítulo 1 versículo 7. Proverbios capítulo 1 versículo 7. Dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. So it is right that we have an awesome respect of God. Así que es bueno que tengamos este respeto asombroso para con Dios. There are several times in the Bible when people come into the special presence of God. Hay ciertos tiempos en la Escritura cuando las personas llegan a la presencia especial de Dios. You think of Moses with the burning bush, Piense en Moisés y la zarza ardiendo. or in Isaiah chapter 6 when he beholds the glory of O en God, Isaías 6 cuando él contempla la gloria de Dios. or in Luke when the angel appeared announcing the coming of the birth of Jesus. O cuando en Lucas el ángel anuncia la llegada de Jesús. What do people do when they're in the presence of God? ¿Qué es lo que las personas hacen ante la presencia de Dios? They fall down. Se caen al piso. They humble themselves Se before him. humillan a sí mismos delante de él. So it's good to fear God. Así que es bueno temer a Dios. There's another fear that is good, Hay otro tipo de temor que es bueno. and that is that God has created us Y es que to Dios nos ha creado be concerned about danger. para que tengamos cierta preocupación por el peligro. Several years ago, Hace varios años I did some mountain climbing estuve escalando un poco in the United States and California. en California, en los Estados Unidos. Sometimes it was very steep. Algunas veces es bastante inclinado. Sometimes there are very sharp drop-offs. Algunas veces hay algunas rocas filosas. Sometimes both on the left and the right, and it was very narrow, and if I went off either direction, I could die. Y habían también caminos bastante estrechos que si medio me inclinaba a la derecha o a la izquierda podría caer. I remember one time when I was afraid, I actually got down on my hands and knees and I crawled. Yo recuerdo una vez en una de estas situaciones lo que hice fue ponerme en mis rodillas y pasar gateando. I was fearful that I could have one slip and Estaba die. temeroso de poder resbalar y caer. It's good to be fearful of danger. Es bueno ser temeroso del peligro. There were people on the same mountain trail Habían otras personas en esta misma montaña who were taking illegal drugs. que estaban tomando drogas ilegales They lost their fear. y para quitarse el temor, They're walking around, they're being a little bit crazy. caminando y haciendo locuras. One fell to his death. Uno se cayó y murió. He should have feared. Era mejor para él que hubiese tenido temor. There's another way that fear is a reasonable response to danger. Hay otra razón por la cual el temor es una respuesta apropiada ante el peligro. In 1 Corinthians chapter 10 verse 12, En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. 1 Corintios 10, 12. Dice así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. now this is talking about sin. Esto está hablando acerca del pecado. Are you afraid of sinning? ¿Está usted temeroso de pecar? I'm afraid of sinning. Yo estoy temeroso de pecar.
James warns that lust in the heart can lead to acts of sin that lead to death. Santiago habla de que hay pensamientos del corazón que pueden llevar a acciones que conducen a la muerte. King David was a man after God's own heart, El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, and yet he fell into terrible sin y aún así cayó en terrible pecado, of adultery de adulterio and murder. y homicidio. I'm afraid that I could someday sin in a way that would ruin my life and harm others. Temo de que algún día llegue a pecar de tal manera que arruine mi vida y le haga daño a otros. We should be fearful in that sense. Debemos ser temerosos en ese sentido. The Bible says in Numbers 32, be sure your sin will find you out. En el número 32, la escritura nos dice que nuestro pecado nos alcanzará. In Galatians 6, we're warned that what a man sows, this he will reap. Y en Gálatas 6 se nos advierte que lo que el hombre sembrare, eso también segará. The fear of sinning kind of goes along with the fear of the Lord. Así que este temor a pecar va junto con el temor al Señor. We need to be so careful spiritually. Necesitamos ser tan cuidadosos espiritualmente We are weak and we are vulnerable. porque somos débiles y vulnerables. As I spoke about fear being a reasonable response to danger, Cuando les hablaba del temor como una respuesta razonable ante el peligro, be it physical or a spiritual danger, ya sea un peligro físico o espiritual, I think of today being Good Friday. Today is Good Friday. hoy es Viernes Santo. And I think of Jesus at Gethsemane Y pienso en Jesús en Getsemaní, as he was praying. cuando estaba orando. He prayed, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. And we read that his body was Y trembling. leemos que su cuerpo estaba allí temblando. Sweat was pouring off like drops of blood. Sudor como gotas de sangre. He understood what awaited him at the cross. Él entendía lo que le esperaba en la cruz. And he, as a human being, had fear. Y él como ser humano tenía ese temor. And yet he said, not my will, but your will be done. Y sin embargo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He was terrified of the cross. Él estaba aterrorizado por la cruz, But because of his love for us, pero por causa de su amor a nosotros, he went to the cross. él fue a la cruz. I don't know all of you, Yo no los conozco a todos ustedes, but if you're not yet a Christian, pero si aún no eres cristiano, if your sins have not yet been forgiven, si tus pecados aún no han sido perdonados, you may not be aware of it, tú quizás no te has dado cuenta de esto, but you have reason to be fearful. pero usted tiene razones para estar atemorizado. Because what fell upon Jesus in terms of God's wrath against sinners, Porque lo que cayó sobre Jesús en términos de la ira de Dios sobre pecadores, one day will fall upon you un día caerá sobre ti, unless you will repent. a menos que te arrepientas. There's also good news Esto también es buenas noticias. that when Jesus Christ died on the cross, Que cuando Jesucristo murió en la cruz, he died for all who would believe in him. Él murió por todos aquellos que habrían de creer en Él. The scripture says if we will trust in him, our sins will be Y forgiven, la Escritura nos dice que si confiamos en Él, nuestros pecados serán perdonados. and the fear of death is removed. Y el temor a la muerte es removido. Look at Hebrews chapter 2. Mire conmigo Hebreos capítulo 2. Read Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Los versículos 14 y 15 de Hebreos capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. We by nature fear death, Nosotros por naturaleza tenemos temor de la muerte, but for the unbeliever, pero para el incrédulo, if you knew how terrible death would be, si supiera lo terrible que la muerte sería, if Jesus trembled as he faced death, if Jesus trembled when he faced si death, Jesús tembló cuando se aproximaba a su muerte, if you understood the power of the wrath of God, si usted entiende el poder de la ira de Dios, you would be trembling too. también estaría temblando. But Jesus came that that fear might be taken away. Pero Jesús vino para que ese temor fuera quitado. He came that we would no longer fear death, Él vino para que ya no tengamos temor de la muerte, that we would know everlasting life sino para que tengamos vida eterna by his grace por su gracia through faith. y a través de la fe. Believe on the Lord Jesus Christ, Cree en el Señor Jesucristo and you shall be saved. y serás salvo. Now we're going to talk about other kinds of fear, Ahora vamos a hablar aquí de otro tipo de temor, but the fear
of a Christless death is the greatest fear anyone Pero could el have. temor de una muerte sin Cristo debe ser el peor de los temores. But that fear can be removed if you have trust in Him. Pero ese temor puede ser removido si pones tu confianza en Él. And if you're already a believer, Y si ya eres un creyente, the greatest fear has already been taken care of el for más you. grande temor ha sido ya removido. Cristo se ha encargado de eso. Now, when people experience fear, sometimes it affects them physically. Así que cuando las personas algunas veces experimentan temor, esto les afecta físicamente. We see this in the description of Jesus at Gethsemane, Vemos esto en la descripción que hablábamos de Jesús en Getsemaní, that his body was affected because of his que su cuerpo estaba anticipation of the cross. afectado por esa anticipación de la cruz. Many people today have what they call panic attacks. Muchas personas hoy día tienen lo que se ha llamado ataques de pánico. This sometimes happens to students. Esto algunas veces le sucede a estudiantes. They feel the stress of the tests and the academics. Tienen el estrés de los exámenes y de la parte académica. Some people, it's other fears that they have. Algunas otras personas tienen otro tipo de temores. Their heart starts beating faster. Sus corazones empiezan a acelerarse, They start sweating. empiezan a sudar. Sometimes their blood pressure goes up. Algunas veces la presión sanguínea aumenta, They get dizzy. se marean, They may feel pain in their chest. puede que sientan dolor en el pecho. Some people in panic attacks Algunas personas en ataques de pánico wonder if they're having a heart attack. se preguntan si van a tener un infarto. I'm sure there are people here who have had this Y yo experience. estoy seguro que hay personas aquí que han tenido esta experiencia. And it's how when our soul, our inner self is processing fear, Sorry. when our heart, our soul is processing Cuando our fear, el corazón, nuestra alma está procesando el temor, sometimes we become overwhelmed algunas veces estamos sobrecogidos and it affects our bodies. y afecta a nuestros cuerpos. In my whole life, I think I've had one panic attack. En toda mi vida creo que tuve un ataque de I pánico. was about 30 years old, Fue alrededor de hace 30 años and it was when I was in seminary. y fue cuando estaba en el seminario. Greek exams, Hebrew exams, Examen de griego, de hebreo, pregnant wife, la esposa embarazada, small children. niños pequeños. And I remember just one time I had that experience just Y sitting yo, in class. yo recuerdo una vez que tuve esa experiencia. Oftentimes, people who have had a panic attack have a new fear. Sorry. People who have had a panic attack have a new thing they fear. If someone has experienced a panic Entonces, attack, algunos cuando están experimentando un ataque de pánico, he's now afraid of having another panic attack. entonces les da temor pasar otro ataque de pánico. And yet, for a believer, Y aún así para el creyente there are truths in the Word of God that can help us. hay verdades en la palabra de Dios que pueden ayudarle. Now, there are different kinds of fears people experience. It's a very broad subject. Hay diferentes tipos de temores que las personas experimentan. Es un tema amplio. There are some people who have fear of flying. Hay personas que tienen temor a volar. Actually, many people have a fear of public speaking. Otros tienen temor a hablar en público. I've gotten over that one. ¿Ah? I've gotten over that one, Ya ese lo he podido superar mostly. mayormente. Some people, it's a fear of being in a certain situation. Algunas personas tienen temor de estar en ciertas situaciones. They may have had a traumatic experience. Puede que hayan tenido una experiencia dramática. And when they get in a similar Y situation, cuando están en una situación similar, they're afraid again. entonces tienen nuevamente ese temor. Then there's another kind of fear, Hay otro tipo de temor, which is the fear of man, que es el temor a los hombres. being afraid of what people think of Es you, decir, tener el temor de qué es lo que la gente va a pensar. being afraid of shame or embarrassment. Estar atemorizados de la vergüenza. A lot of the times the problem there is getting your eyes off of God. They get their eyes off of God and they're looking at people too much. Entonces, quitar los ojos de Dios y estar pendientes a las expectativas de los demás. Sometimes people fear the future, Algunas veces hay temor acerca del futuro. fearing losing your job El temor a perder tu trabajo or poverty. o a la pobreza. Caroline had a friend who was Caroline tiene un amigo afraid of cancer. que tiene temor al cáncer, miedo del She cáncer. had a friend who died of cancer at a young age, Porque tuvo un amigo que murió de cáncer en una edad joven and she had small children. y tenía niños pequeños. And she had a constant struggle of being afraid she would get cancer and Entonces ella die. tenía ese constante temor, esta amiga de mi esposa tenía ese constante temor de tener cáncer y morir. She was afraid she would die before her children were grown. Y morir antes de que crecieran sus hijos. Fear can cause harm. El temor puede causar daño, It can affect your body. puede afectar tu cuerpo. And the biggest concern I have is that fear can prevent people from
doing their duty to God. Y me temo que una de las peores cosas que puede hacer el temor es que no cumplamos nuestros deberes delante de Dios. Fear is paralyzing. Porque el temor paraliza. I'll give you one example Quisiera darle un ejemplo in Proverbs 22:13. en Proverbios capítulo 22, versículo 13. De Proverbs 22. 22:13. Proverbios 22, 13 dice, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. So I realized that in this proverb, Y me doy cuenta que en este proverbio, the sluggard is using fear as an excuse, el perezoso está utilizando el temor como una excusa, but it illustrates what can happen with fear. pero ilustra lo que puede hacer el temor. That if someone is afraid, he should be working, Que si alguien tiene temor, debería estar trabajando, but he won't leave his house because of fear. pero no sale de su casa por miedo, por temor. This actually happened to a lady I counseled. Esto le ocurrió a alguien que aconsejé. When she was in college, Cuando estaba ella en la universidad, she contracted lice, little bugs in her hair and other places. ella se contrajo piojos en su cabeza y en otros lugares When she was like 20 years old, this cuando happened to tenía her. alrededor de 20 años. And after that, she was afraid to leave her own house. Luego de eso, ella tenía temor de salir de su propia casa. She was afraid that it would happen again. Tenía el temor de que le ocurriera nuevamente. And now she was over 40 years old when I talked to her. Cuando yo hablé con ella, ella estaba sobre los 40 años. And she would not leave her parents' house where she was still living. Y ella no salía de la casa de sus papás donde todavía vivía. She was so much afraid of Ella tenía tanto having this bad temor experience again. de tener esa mala experiencia otra vez, And there's actually a label that psychologists give that, que de hecho hay una etiqueta que los psicólogos ponen a esto, which is obsessive compulsive que es disorder. el trastorno obsesivo compulsivo. Where, and this happens, some people, it's like they're always washing their hands because they're afraid of germs. Lo que pasa con personas que constantemente lavan sus manos por temor a los gérmenes. And there was actually the rich man in America, Howard Hughes. Estaba este hombre rico en los Estados Unidos, Howard Hughes. He was so afraid of germs at the end of his life, he was just locked away in a hotel room. Estaba tan atemorizado de los gérmenes al final de su vida que terminó encerrado en una habitación de hotel. So fear can ruin your life. Así que el temor puede arruinar tu vida. And fear can be sinful when we are failing to trust God. Y el temor llega a ser pecaminoso cuando fallamos en confiar en Dios. In the book of 1 Samuel, En el libro de Primero de Samuel there was the Philistine giant man named Goliath. estaba este gigante filisteo llamado Goliat. And all the men were afraid. Y todos los hombres estaban aterrorizados. Who should have fought Goliath? ¿Quién debió pelear con Goliat? King Saul. El rey Saúl. But he was afraid. Pero él tenía miedo. And the other people were afraid Y los demás también estaban because con they did miedo, not trust God. porque no confiaron en Dios. Why did David achieve the victory? ¿Por qué David obtuvo la victoria? Because he trusted in God. Porque confió en Dios. Now, it's unlikely you're going to have a literal giant that you have to fight, Es improbable que tú vayas a tener un gigante literal con el cual luchar, but there are circumstances when we know God's will, pero hay circunstancias que cuando conocemos la voluntad de Dios, but we can be tempted to be fearful. podemos ser tentados a ser temerosos. There's another element in some kinds of fear, Hay otros elementos en diferentes tipos de temores. and this is thinking especially of the people who struggle with obsessive compulsive behavior. Y esto tiene que ver con personas que luchan con ese trastorno obsesivo compulsivo. The person who's afraid to leave the house or Las afraid of personas germs. que tienen miedo de salir de su casa o de los gérmenes. And that is that they can be afraid, or they want to have control. Y es que ellos quieren tener control. They want to, somehow they think they can keep themselves perfectly safe. Es decir, el querer ellos mantenerse a sí mismos completamente a salvo. Rather than realizing it's God who is in control En vez de darse cuenta que es Dios quien está en control and God alone who can keep them safe. y solo es Dios el que puede mantenerlos a salvo. They want to have perfect knowledge, perfect certainty. Ellos quieren tener conocimiento perfecto y circunstancias perfectas. But only God has perfect knowledge of the Pero future. solo Dios tiene conocimiento perfecto. I had a student Tuve un estudiante una vez who was afraid to fly in an airplane. que tenía temor a volar en avión. And
he lived far from people he wanted to see, so that was a problem. Y él vivía lejos de personas que quería ver y eso se constituyó en un problema. I had another case where there was a man, También había el caso de un hombre in order to keep his job, he needed to travel by airplane and go different places. que para mantener su trabajo él debía viajar en avión a diferentes lugares. Now, as I'm counseling these men, Cuando estaba aconsejando a estos hombres, can I promise them that the plane will not crash? sorry, Can I give a promise that ¿puedo the, darles una promesa de que el avión nunca va a fallar y nunca se va a estrellar? that the plane will be safe? I can't make that promise, No, yo no puedo hacer esa promesa, but I can promise that God is in control. pero puedo prometerles que Dios está en control And if they're believers y que si son creyentes and the plane crashes, y el avión se estrella, that was God's will. eso fue la voluntad de Dios. It's better to do God's will and die in a plane crash Es mejor hacer la voluntad de Dios y morir en un accidente de avión than to spend your life hidden at home and do nothing. que pasar todo el tiempo escondiéndote encerrado en tu casa. And this is really at the heart of when I've sought to counsel people who have fear. Y esto es lo que está en el corazón de cuando las personas buscan consejo y están luchando contra el temor. That when fear keeps us from accomplishing what God has called us Cuando to el do, temor nos mantiene alejados de cumplir lo que Dios quiere que hagamos, we need to get our eyes off of what we fear and onto God. debemos quitar nuestra mirada del temor y ponerla en el Señor. So look at Matthew chapter 25, Mire conmigo Mateo capítulo 25. and this is the parable of the talents. Y esta es la parábola de los talentos. And the master gave his servants all opportunity to invest the talents. Y allí el Señor le da oportunidad a sus siervos de que inviertan en estos talentos, But there was one servant who was fearful. pero uno de sus siervos fue temeroso. And while the other servants had produced something, this man produced nothing. Y los otros siervos produjeron algo, pero este hombre no produjo nada. Read verses 24 and 25. Leo los versículos 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Each of us has been entrusted with opportunity to serve God in this life. Cada uno de nosotros se nos ha confiado oportunidades para servir al Señor en esta vida. Fear can prevent us from fulfilling the Y potential el that God has temor given us. puede impedir o evitar que nosotros cumplamos eso que Dios desea que cumplamos. In Psalm 90, En el Salmo 90, verse 12, en el Salmo 90, versículo 12. El Salmo 90, 12 dice así: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. and then verse 17. Y en el versículo 17: y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. The point of Psalm 90 El punto del Salmo 90 is that life is short. es que la vida es corta. Some people live to 70 years. Algunas personas viven 70 años, Some people live to 80 years. otras viven 80 años. Then we will face our master. Y luego vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. We don't want to waste our lives. No vamos a querer desperdiciar nuestras vidas. And so we have to overcome our fears Así que debemos vencer nuestros temores that our lives would be productive for the para glory que of God. nuestras vidas sean productivas. I'll give you a couple of examples. Les doy un par de ejemplos. In January, En enero I had agreed to go to China, yo estuve de acuerdo en ir a China. and my job there was to teach in a secret underground seminary Y mi trabajo allí iba a ser enseñar en un seminario encubierto, bajo and tierra, also to speak in some churches that were also illegal and underground. y hablar en algunas iglesias pues que son ilegales en China. After I agreed to go to China, Luego de que estuve de acuerdo en ir allá, the level of persecution was increasing. el nivel de persecución estaba aumentando. They've been arresting the leaders of the very kinds of churches I was going to go serve. Estaban arrestando, incluso arrestaron a algunos de los líderes de algunas de las iglesias en las que iba a servir. I had been there a year earlier, Yo había estado allí el año anterior and actually God gave me grace. I was not very fearful. y Dios me dio gracia y no estuve para nada temeroso. My mother, however, was terrified, Ahora, mi madre, sin embargo, ella estuvo aterrorizada. and she called me and was begging me not to go. Y ella me llamó y me rogó que no fuera.
And I realized that there was some small risk Y yo me di cuenta que había ciertos pequeños riesgos, that I might get arrested. Sorry? It's possible I could be que arrested. era posible que fuera arrestado Probably as an American, I would just get kicked out. y probablemente como estadounidense simplemente hubiese sido deportado, But I felt that it wasn't a foolish risk. pero sabía que era un riesgo, I'd made a commitment and I needed to trust God to keep the pero commitment. que yo hice un compromiso y que debía confiar en el Señor y honrar ese compromiso. I'll give you another illustration. Le doy otra ilustración. I mentioned this student who was afraid to fly. Mencionaba ese estudiante que tenía temor de volar en avión. The United States is a very big country, En los Estados Unidos es un país grande and if you don't want to fly, it's going to be hard to get to see a lot of people. y si no quieres volar vas a tener dificultades en ver a ciertas personas. And I counseled him, trying to help him deal with this, Y yo le aconsejé para que tratara de lidiar con esto and trying to emphasize that the focus needed to be, what would God have you to do? y que el enfoque debía ser en qué es lo que Dios quiere que yo haga. How can you be most useful to God? ¿Cómo puedo ser más útil para Dios? For example, if you have a chance to preach the gospel 3,000 kilometers away, Por ejemplo, si el Señor quería que él predicara el Evangelio 300,000 kilómetros más lejos, then that high calling entonces ese llamado is worth taking the risk of getting into an airplane. vale la pena asumir el riesgo de subir en un avión. I'm not sure if my advice helped him very much. Yo no sé si mi consejo le ayudó mucho, I think it was biblical, creo que era un consejo bíblico, but for a long time it didn't have much effect. pero por largo tiempo eso no tuvo mucho efecto en él. Then he met a girl online. Pero luego conoció a una chica por internet She lived 4,000 kilometers away. y ella vivía bien lejos, 400,000 kilómetros lejos. You're ahead of me. Ya se me adelantaron, ¿verdad? That his desire to be with this girl Su deseo de estar con esta mujer gave him the courage le dio el valor to get on a plane. de subirse en un avión. Now, there's a funny end to the story. Hay un final divertido en la historia. This man is now a pilot of planes. Este hombre ahora pilotea aviones. I would like to be able to boast Yo me hubiese gustado poder regodearme and to say that I'm the counselor who took a man who was afraid of flying and made y him a decir, pilot. yo fui el consejero que hice a alguien que tenía temor de volar que se volviera piloto. But in his case, it was the girl who did Pero en it. su caso fue la chica, no fui yo. But it illustrates the principle. Pero ilustra el principio. Glorifying God is more important than my safety. Glorificar a Dios es más importante que mi seguridad. That doesn't mean I do stupid things. Ahora, eso no significa que hagamos cosas estúpidas, But to overcome fear, sino que el vencer el temor, to ask myself, what would God have me to do? y si ese temor me evita que haga lo que Dios quiere que yo haga, debo entonces vencer. And then to trust Him as I do Y that. debo confiar en Él y hacerlo. Because what is most to be feared has already been taken away. Porque a lo que más debíamos tener temor ya ha sido removido. Matthew chapter 10, verse 28. Como dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. So we're not to fear what men can do to us. Así que no debemos temer lo que los hombres puedan hacernos. What we should fear is God. Lo que debemos temer es a Dios. But then back to the good news. Pero regresamos a las buenas noticias. I'm not afraid of being destroyed in hell Yo no tengo temor de ser destruido en el infierno, because Jesus Christ stood in my place. porque Jesucristo recibió eso en mi lugar. The wrath of God is no longer against me. La ira de Dios ya no está contra mí And I will be with Him in glory. y yo estaré con Él en gloria. Now, as people face fear, Ahora, cuando las personas se enfrentan el temor, the Psalms are very powerful. los salmos son bien poderosos. And in this, I'm talking about people who are afraid of the various circumstances of life, Y en esto me refiero a las personas que están atemorizadas por las diferentes circunstancias de la vida. afraid of medical problems, Atemorizados por problemas médicos, afraid of family problems, problemas familiares, concerned about other relationships preocupados por otras relaciones or money. o dinero. Psalm 23. Salmo 23. Let's read it. Vamos a leerlo. Gracias. Go ahead and read Psalm 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar,
junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. I think one of the most wonderful things about this psalm Yo is creo that que una de las cosas más maravillosas sobre este salmo it shows what we are like. es que muestra cómo somos nosotros. We are sheep. Somos ovejas. We can't keep ourselves safe. No podemos mantenernos a nosotros mismos a salvo. we're deceiving ourselves if we think somehow we can protect ourselves. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que de alguna manera podemos protegernos. And so we need to get our eyes off of our dangers Y tenemos que quitar la mirada de los peligros to God, y ponerla en Dios. that He is our shepherd. Que Él es nuestro pastor. Jesus is the great shepherd who laid down His life for Jesús His es el sheep. gran pastor que dio su vida por las ovejas. That your food is His problem more than it's your problem. Again, sorry. Your food is more His concern than your concern. Tu comida es más de la preocupación de Dios que tuya. He's going to provide you with pasture and water Porque Él es el que te lleva a verdes pastos y a aguas de reposo. when you're sad and when you're broken Cuando estás triste y abatido. and when things are hard. Cuando las cosas son difíciles. As you turn to Him, He will restore your soul. Cuando vuelves a Él, Él es el que restaura tu alma. When you are in the valley of the shadow of death, Cuando pasas por el valle de sombra de muerte. all of us one day will face death for ourselves. All of us will one day die. Todos algún día vamos a morir. Before that happens, we're going to have to walk through that valley with people we love. Y antes de eso tendremos que pasar por valles de sombra de muerte con personas que amamos. He will be with us. Y Él estará con He will help nosotros. us. Él nos ayudará. He protects us. Él nos protege. We are blessed. Somos bendecidos. He gives us everything we need. Él nos da todo lo que necesitamos. And we could spend all night going through so many of the Psalms. Y podríamos durar toda la noche viendo algunos de los salmos. Just a few pages further, Algunas páginas más adelante, in Psalm 34, en el Salmo capítulo 34, verses 4 and 5. Salmo capítulo 34, versículos 4 y 5. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. And then verses 9 and 10, or verses 8 through 10. Y luego los versículos del 8 al 10, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. You see, it's like what we talked about with depression. Es como cuando hablábamos de la depresión. Our weak, sinful hearts are telling us lies. Nuestro débil y temeroso corazón siempre nos está diciendo mentiras. And we need to answer those lies with the truth of God's Necesitamos word. responder esas mentiras con las verdades de la palabra de Dios. We need to replace the fear of our circumstances, Necesitamos reemplazar el temor a nuestras the circunstancias, fear of other people, el temor a otras personas, with the fear of God. con el temor del Señor. Verse 11. Versículo 11. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Now, there's one other passage I want to look at. Hay otro pasaje que quisiera mostrarle. It's one of my favorites. Es uno de mis favoritos. It's in Jeremiah chapter 17. Es en Jeremías capítulo 17. And it applies to a lot of these harmful emotions we've been talking about. Y aplica a todo este tipo de emociones de las que hemos estado hablando. And I'm thinking especially of how it speaks to the fear of man. Y quiero aplicarlo y mostrarles cómo habla directamente con respecto al temor a los hombres. Proverbs 29:25 Proverbios 29:25 says, "The fear of man brings a snare. It's like a trap. dice que el temor de los hombres trae lazo, que es como una trampa. But the one who trusts in God will be exalted." Pero aquel que confía en el Señor será exaltado. In this passage in Jeremiah 17 Y este pasaje de Jeremías 17 is my favorite passage for learning to stop fearing men
Y es mi favorito en cuanto a cómo librarnos de ese temor del hombre and learning to trust in y God. aprender a confiar en el Señor. Could you read verses 5 to 8, please? Les leo de los versículos 5 hasta el 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. When we lived in California, we lived near a big desert. Cuando vivíamos en California, vivíamos cerca de un desierto grande. And during the spring, when it wasn't so hot, we might go there for a hike. Y durante la primavera, cuando no hacía mucho calor, íbamos y hacíamos caminatas allí. And there's one hike that's called the Palm Canyon hike. Y había una colina o una caminata que it is called how? Palm Canyon hike. Sí, whatever. la caminata del Palm Canyon. And you're walking along a trail, Y tú estás caminando allí en este sendero and there's nothing but like dead little plants all around you. y lo único que hay son como plantas pequeñas muertas a tu alrededor. And after you've walked about 2 kilometers, Y luego de que caminas como unos 2 kilómetros, you see off in the distance just a little patch of green. se ve a la distancia solo un poquito de verde. But as you keep walking, Pero al continuar caminando, the green seems a little bigger. ese verde se ve como más grande. And when you finally get there after about 5 kilometers, Y cuando finalmente llegas ahí después de unos 5 kilómetros, there is an oasis where there's water bubbling up and there's a pond. y hay un oasis allí, hay como un pantano, And there are big palm trees y grandes palmas with fruit on them con frutos allí, and green bushes. y arbustos verdes. It illustrates the point of this passage E ilustra el punto de este pasaje, that the Lord is saying through Jeremiah que el Señor le está diciendo a Jeremías: that if you put your trust in men, si tú pones la confianza en los hombres, another way to put it is if you fear men, otra manera de decirlo es: si tú tienes temor del hombre, you will be like the bush in the desert, tú serás como ese arbusto en el desierto, because people will fail you. porque las personas te van a fallar. Your boss may fail you, Tu jefe puede fallar, politicians will fail you, los políticos te van a fallar, even your family members will let you down. aún miembros de tu familia te van a decepcionar. If you fear them, Si tú tienes temor de ellos, if you fear what they can do to you, si tú temes lo que ellos puedan hacerte, fear of the government regulating you and taxing you, temor a que el gobierno te regule más y te ponga más impuestos, fear of your family members disappointing you, temor a que miembros de la familia te decepcionen. this can even happen in marriage Esto puede incluso suceder en el matrimonio or for a single person who yearns for marriage, o para una persona soltera que quiere casarse. that you want that other person like to rain on you, Again. to make rain on you. Tú vas a querer cuando quieres que la otra persona sea como la que haga llover sobre ti. Now I realize where you live, you have to use your imagination, Sé que donde viven deben usar su imaginación, because I think it rains here all the time. porque aquí llueve a cada rato. But in the desert, sometimes more than a year, it does not rain. Pero en el desierto puede pasar un año completo sin llover. And so if your hope in life is what people will do for you, Así que si tú esperas que las personas hagan eso por ti and you're just hoping it's going to rain, y esperando que vaya a llover and you're in the desert, y estás en el desierto, you're going to dry up. te vas a secar. It may sprinkle a little bit, Puede que te caiga un pequeño rocío, but it's not going to be enough to last. pero no va a ser suficientemente duradero. We're guilty of making people too important Así que somos culpables de hacer que las personas sean demasiado and, importantes. and God not important enough. Sorry. And then God not important enough. Y entonces ponemos que Dios no sea para nosotros tan importante. We live in fear Vivimos en temor that people will let us down, de que las personas nos decepcionen. and they will. Y lo harán. Let's say you're in a happy marriage. Digamos que estás en un matrimonio feliz. One day, one of you may die. Uno de ustedes un día va a morir. You can't, I promise you, even in a happy marriage, that your spouse will live 80 years. Yo no puedo prometerte, ni siquiera en un matrimonio feliz, que va a vivir no sé qué cuántos años. If you're single, Si estás soltero,
I can't promise somebody's going to come along and make you happy in marriage. Yo no puedo prometerte que alguien va a venir a tu vida y se van a casar y van a ser felices. If you're putting your ultimate trust in that, Porque si tú estás colocando tu confianza y la paz de tu corazón en eso, if you're afraid of being alone, si tú tienes temor de quedarte solo, you're going sola, to be like the bush in the desert. tú vas a ser como este arbusto en el desierto. Tomorrow we're going to talk about our grown children. Mañana vamos a estar hablando de criando hijos ya adultos. It's good to hope that our grown children will follow the Lord, Es un buen deseo el querer que nuestros hijos sigan al Señor, but some do not. pero algunos no lo harán. If your ultimate hope in life is that your children will fulfill your dreams, Así que si tu esperanza definitiva en la vida es que tus hijos cumplan tus sueños, it's very possible you'll be disappointed. va a ser muy posible que seas decepcionado. You see, if you make people big, Si tú haces que las personas sean grandes, you live in fear of what they may do to you vas a vivir en temor de lo que puedan hacerte or what they may not do to you, o de lo que no hagan por ti, life is going to be hard. la vida va a ser muy difícil. You may be enslaved to the fear of man. Porque puedes estar esclavizado al temor del hombre. But then in verses 7 8 is the alternative. Pero en los versículos siguientes, 7 y 8, está la alternativa en el pasaje de Jeremías. It says, if you trust in God, Dice, si confías en el Señor, if your ultimate hope is in Him, si tu esperanza final está en Él, you're like the tree planted by the river. eres como el árbol plantado junto al río, Even if it doesn't rain, que aun si no llueve, even if the circumstances of your life are disappointing, aun si las circunstancias de la vida son decepcionantes, even if people hurt you, aun si las personas te hieren, because your roots are deep como tus raíces son and profundas because the water is there for you in your relationship with God. y el agua está allí todo el tiempo, que es tu relación con Dios. As the scripture says, as we trust in God, La escritura nos dice que si confiamos en Dios, we're not afraid of what man can do to no us. tengamos entonces temor de lo que el hombre pueda hacernos. We're safe Somos salvos and we can be fruitful. y podemos ser fructíferos. The person who lives in fear, La persona que vive en temor, like the bush in the desert, como el arbusto en el desierto, bears no fruit. no hay fruto. His life is not for the glory of God. Su vida no es para la gloria de Dios. But the person who trusts in God Pero la persona que confía en Dios has a life of significance tiene una vida de significado, because he's not controlled by porque no es circumstances. controlado por las circunstancias, He's not controlled by other people. no es controlado por otras personas. His hope is in the Lord. Su esperanza está en el Señor. When you fear, Cuando temes, I think this is a beautiful picture to y give creo, yourself. y creo que este es un hermoso retrato. The card you got tonight has this passage on it. La carta o la tarjetica que tienen esta noche tiene este pasaje. One of the hardest experiences in life is when people let you down. Una de las experiencias más difíciles de la vida es cuando las personas nos decepcionan. And sometimes you can feel worthless Y algunas veces puedes sentirte sin valor alguno and rejected, y rechazado. but the Word of God gives you hope. Pero la palabra de Dios te da esperanza. You answer those lies with truth, Tú respondes esas mentiras con la verdad. that God has accepted you Que in Dios Christ, te ha aceptado en Cristo. that God has given you the perfect righteousness of Christ as a gift, Que Dios te ha dado la justicia perfecta de Cristo como un regalo. that the people who hurt you are acting in the flesh, Que las personas que te han herido están actuando en la carne. and that as you trust in God, you can flourish. Y cuando confías en el Señor puedes florecer. So, when you're counseling someone who is afraid, Así que cuando estás aconsejando a alguien que vive en temor, it's good to listen and understand, like with a depressed person. again, I'm sorry. It's good to listen carefully, like you would with a person who is Es bueno depressed. escuchar con atención, como lo mencionábamos al tratar con alguien luchando con la depresión. Sometimes very hard things have happened to them. Algunas veces cosas difíciles les han ocurrido. There have been women who have been sexually abused. Mujeres que han sido abusadas sexualmente. There have been police officers who have seen terrible violence. Oficiales de policía que han visto una violencia terrible. It could be something even like someone was bit by a dog and they're afraid of dogs. O algo tan sencillo como que alguna vez te mordió un perro y le tienes miedo a los perros. Maybe they've watched someone else suffer and they're afraid. O quizás viste a alguien sufrir y eso te causa temor. Psychology has various approaches to this La psicología tiene diferentes acercamientos a esto to try to desensitize the fear. para tratar de quitar este miedo. But we can replace this
weakness or even sinful fear Pero nosotros podemos reemplazar esta debilidad o incluso temor pecaminoso with the fear of God con el temor del Señor and as they trust in God. y con la confianza en el Señor. So, again, like depression, Al mismo tiempo, al igual que con la depresión, our hearts lie to us. sorry, Our hearts tell us lies. nuestro corazón nos dice mentiras. And it's through the Word of God Y es a través de la palabra de Dios that we learn that He can be trusted. que aprendemos que nuestro Dios es digno de confianza. There's a common theme in the Psalms Hay un tema común en los salmos, that oftentimes when the people of God are in trouble que con frecuencia cuando el pueblo de Dios está en problemas and they're tempted to fear, y son tentados a temer, they remember who God is, ellos recuerdan quién es Dios, that He is mighty and that He is good, que es poderoso y es bueno. and they recall His past faithfulness. Y entonces claman basados en su fidelidad pasada. When David was in trouble in one circumstance, Cuando David estuvo atemorizado o en problemas en una circunstancia, he recalls in the past how God helped him. él recordó cómo el Señor lo ayudó. Many times they bring up the Exodus, Muchas veces ellos traían el éxodo, how it seemed totally hopeless. recordaban cómo allá se veían sin esperanza. Pharaoh and his army are coming to destroy them. Faraón y sus ejércitos viniendo a destruirlos. But God made the Red Sea part, Oh, pero Dios abrió el mar rojo and He judged the enemies. y él juzgó a los enemigos. So as we recall God's faithfulness, Así que cuando recordamos la fidelidad de Dios, as we recall God's character, cuando recordamos el carácter de Dios, as we meditate on God's word, cuando meditamos en la palabra de Dios, perfect love casts out fear. oh, el perfecto amor echa fuera el temor. The wicked flee when no one is pursuing, El malvado huye aun cuando nadie lo persigue, but the righteous are as bold as a lion. pero el justo es valiente como un león. Not because we are strong, No porque somos fuertes, but because we trust in a mighty God. sino porque confiamos en el Dios poderoso. Amen. Amén.